otros sindicatos del Estado, que ya va cerrando su esquema de acuerdo salarial, al menos para parte del año próximo, y entonces también eso precipita por lo menos los tiempos y la expectativa de los tiempos del cierre con el Sindicato de los Trabajadores de la Educación. Ayer con respecto a esto, después quiero ir a hablar de otros temas también, Sí, porque claro. no es decir, ATEN, más concretamente el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, eh, y dio a conocer un artículo que el título es Unos aceptan y otros no, y hace una diferencia en el artículo entre lo que significan los otros sindicatos y lo que significa ATEN, como si ATEN tuviera un sistema distinto a acordar salarios con el gobierno de la provincia. ¿Es distinto? ¿Es igual? ¿No es igual? ¿Cómo es el sistema? En respecto particularmente de ese pronunciamiento de Guagliardo, es real que el Sindicato de Trabajadores de la Educación Docente no tiene convenio colectivo Bien. con el Estado. Consecuentemente, esta mesa paritaria es una mesa en la que se discuten todos los temas, que es ciertamente una realidad, pero el Consejo Provincial de Educación, del que es parte en el cuerpo colegiado, las vocalías gremiales, tienen su instancia de discusión cotidiana de lo que ocurre. Cotidiana, digo, semanalmente funciona el Consejo, el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación, y allí se discuten esos temas más puntuales. Claro, no hacen probablemente a las condiciones generales de los trabajadores, que sí es propicio discutirlo en una mesa de estas características. Lo que yo no comparto de esa caracterización que hace Guagliardo, siempre teniendo en cuenta que es por supuesto una nota de opinión de él y desde ese lugar es absolutamente válida y atendible, la que voy a hacer a continuación es nuestra opinión, es que hay una distorsión o hay una caracterización del momento diferente, ¿no? Nosotros estamos frente a un escenario nacional muy complejo, en donde las variables macroeconómicas previstas para el próximo presupuesto han determinado que desde el área de economía se establezca un marco dentro del cual debe llevarse adelante esa negociación. Ninguna de esas condiciones implican una afectación o una vulneración a los derechos ni al salario de los y las trabajadoras de ningún sector, en particular en este caso de la educación. Y entonces lo que nos parece a nosotros es que hay quizás una diferencia en la comprensión del momento histórico en el que se da esta mesa, ¿no? Y por supuesto, a todos nos parece que podría ser un mejor escenario, un acuerdo anualizado, pero la realidad es que las variables de la economía para la provincia para el próximo año no nos permiten seria y responsablemente, que es como estamos dando estas mesas, pensar ese esquema. Entonces, por supuesto, insisto en que respetamos esa opinión, pero la realidad es que es lo posible, contando además con que no hay ninguna afectación, ¿no?, al derecho a los salarios de los trabajadores. ¿Influirá en esta decisión del señor secretario general la variada política interna que tiene ATEN? Le digo esto, ¿sabe por qué? Porque en una parte de lo que dice el señor Guagliardo, dice nadie más interesado en asegurar el inicio del ciclo lectivo y un desarrollo normal del mismo durante el año que ATEN. Es decir, como que ATEN está decidido, es decir, su decisión es iniciar el ciclo lectivo, pero si no hay acuerdo con el gobierno, yo creo, para mí influye mucho la política interna, ¿no? Estos enfrentamientos que hay entre distintas seccionales, más concretamente Aten Capital Sí, es y probable otras y seccionales. además, bueno, el sindicato está en una transición muy próxima, ¿no? Guagliardo está transitando sus últimos días como secretario general frente al sindicato Bueno, de para todas dar lugar. maneras asume la esposa, digamos. Sí, claro, pero bueno, nosotros entendemos más allá de esa relación, de ese vínculo que ellos tienen, que Fanny es otra dirigente, que le dará al sindicato su propia impronta, pero y más allá de todo eso, esas transiciones en las conducciones siempre generan algo de inquietud, así que es probable que también tenga que ver con eso. Desde la lectura que hace celebramos
que ATEN tenga intenciones. Lo dice él textual, se lo leo. Sí, Nadie sí, más interesado en asegurar el inicio del ciclo lectivo y un desarrollo normal del mismo durante todo el año que ATEN. Es decir, a mí me parece bárbaro que lo diga, pero es un mensaje para afuera y es un mensaje para adentro también, ¿no? Sí, es posible. Es la interpretación que hacemos, no lo he hablado con Guagliardo. Claro, teniendo en cuenta además el contexto donde hay una TEN capital, una seccional muy fuerte, bueno, con una Angélica Lagunas que ha cuestionado cada una de las decisiones, ¿no? Sí, también yéndose, ¿no? Angélica Laguna también está dejando la conducción Claro. de la seccional capital. Digo, igualmente me parece que frente al escenario que tuvimos el año que pasó, que en octubre cerramos la paritaria nacional para todo este año, claro que generé inquietud que para el próximo año este desenlace no se dé en las próximas semanas, que la verdad que no sabemos, quizás sí. Pero bueno, hasta el inicio del ciclo lectivo tenemos todavía un tiempo. El gobernador nos ha pedido que sostengamos todas las instancias de conversaciones y negociaciones a los efectos de poder llegar en la medida de lo posible a un acuerdo que nos permita, antes del inicio del ciclo lectivo, tener cerrada la paritaria salarial. Y esto nos pone en la perspectiva de si tenemos que hacerlo durante todo enero y parte de febrero, lo haremos. Sin perjuicio de las acciones que tenemos previstas sostener las próximas semanas, ¿no? Que hay nuevas convocatorias con fecha que define el ministro de Gobierno. Está bien. ¿Y hay nuevas propuestas ya definidas? ¿Alguna propuesta para llevar a ese encuentro? No manejo yo las variables de las propuestas. Bien. Se definen desde Economía con el ministro de Gobierno y nosotros somos parte de la mesa, primero porque somos el ministerio con quien se está vinculando y después porque hay otras cuestiones que estamos articulando de planteos que llegaron a la mesa. Aunque no lo maneje un tema con el tema del IPC, es que no haya una pauta anualizada esta vez solo tiene que ver con las perspectivas distintas, con el tema del precio del barril, del petróleo, o hay pesa alguna sugerencia de Nación de que se negocie sin tener en cuenta esta variable. No, porque la pauta salarial o inflacionaria que dio Nación es una pauta muy clara, que no tiene ambigüedades en la interpretación, ¿no? Son 10% anual de inflación, esa es la pauta del presupuesto nacional y la que bajaron a las provincias. En ese esquema está claro cómo se va a ir a la discusión con los sindicatos. Neuquén ha tomado su propio camino, el gobernador nos ha instruido para que sostengamos en la medida de lo posible esa variable del IPC, que es una garantía también para los trabajadores y sus organizaciones sindicales, y lo estamos haciendo, solo que, insisto, con criterio de mucha responsabilidad y porque las variables que influyen también en eso, lo decías bien vos, el precio del petróleo, las variables de la relación cambiaria que influyen en la liquidación de los barriles y demás, y del precio del gas, nos proponen pensar 6 meses como para poder dar garantías y luego sentarnos a barajar esos nuevos números, que de ser posible permitirán un segundo semestre con un mismo esquema. Bien. Junto con esto aparece otra situación. La ejecución de las obras en cada uno de los establecimientos que la necesitan, es decir, no vienen tiempos fáciles, ¿no? Esto, si bien no depende directamente de usted, porque hay un departamento que se dedica a esto, pero también hay muchas obras que realizar y los fondos que se necesitan para esto tendrán que estar. Los fondos están, como han estado en todo este tiempo. El área de mantenimiento y de infraestructura depende directamente del ministerio. Lo único que queda por fuera de eso es todo lo que es obra delegada y obra nueva, grande, que depende ahora del Ministerio de Infraestructura de la arquitecta Bertoldi. Pero la verdad es que estamos en un momento histórico para la realidad de la infraestructura edilicia en el sistema educativo. En este momento tenemos en ejecución 80.500 metros cuadrados de escuela nueva, y la inversión de las obras que ya se están ejecutando y de sus avances supera los 90.000 millones de pesos. Nosotros estamos terminando de cerrar con Economía y la Contaduría General de la provincia una herramienta que nos va a permitir
poder llevar adelante obras en este verano, como el plan de verano que tuvimos el receso pasado, este año con una inversión de 68.000 millones de pesos previstos para mejorar unos 390 edificios escolares, y con ello... 390 edificios escolares que todos presentaron deficiencias. Sí, todos tienen temas para mejorar. No todas esas circunstancias condicionan necesariamente el funcionamiento de las escuelas, Está bien, pero hay que arreglarlas. Hay que reparar 390 establecimientos Sí, estamos haciendo intervenciones mayores, como hicimos en el verano pasado: techos nuevos, todos los cercos perimetrales, dispositivos sanitarios nuevos, ampliaciones de comedores, ampliaciones y readecuaciones de instalaciones de cocina y sanitarios. Patios integrados, como hemos hecho en algunas escuelas de distintos lugares de la provincia, en particular aquí en Neuquén Capital. Todo eso está comprendido dentro de ese paquete, entonces estamos frente a un momento histórico. De hecho, este año, sobre todo ustedes que reciben mucha interacción, tienen mucho feedback con los vecinos, la impresión que tenemos es que las cuestiones que condicionan el funcionamiento de la escuela por temas de infraestructura ha sido prácticamente, ha sido muy poco en relación a lo que pasaba otros años, ¿no? Y queremos un próximo año con esas mismas condiciones en las escuelas estas que teníamos pendientes la intervención. Ministra, ¿persisten las escuelas trailers? Porque es algo que siempre menciona el gobernador Rolando Figueroa: ya no más escuelas trailers. Eso es uno de los de las metas que se impuso en su gestión, siempre lo remarca. ¿Hay todavía alguna situación extrema que hay que resolver? Hay algunas que tienen que ver con cosas que estamos haciendo. No sé, por ejemplo, entra en obra la escuela 242 de Wilkin Menuco y se muda a tráiler porque está la empresa ya arreglando su escuela. Entonces hay algunas cosas en donde el tráiler nos permite no interrumpir durante meses el funcionamiento de la escuela porque no tenemos otro edificio en donde ubicarlo. Y hay otras escuelas en donde el tráiler fue la única alternativa para que pudiera haber clase. Pienso en la EPET 26, que también la estamos construyendo en San Patricio del Chañar, pero esa escuela que el año próximo inicia su 5º año funciona íntegramente en tráiler. Sí, y el año que viene va a seguir funcionando íntegramente. Y el año que viene va a seguir funcionando en tráiler porque la obra, que va muy bien en su plazo de ejecución, aunque empezó un par de meses después porque tenemos que reubicar esos tráiler, porque los tráilers están emplazados en el terreno donde se construye la escuela, entonces tenemos que correrlos. Pero tiene previsto unos 15 meses de ejecución, así que es probable que sobre fines del año próximo estemos inaugurando la escuela nueva. Está bien. Yo le preguntaba si los fondos estaban, porque por ahí escuché para esto y para otras cuestiones más ligadas al ministerio, por ahí escuché que faltaban algunos certificados que pagar. Sí, eso tiene que ver... ¿Puede ser algún atraso? Sí, tiene que ver con la dinámica administrativa. Hicimos cambios en la administración del ministerio a mitad de año. Renovamos la coordinación administrativa del ministerio. Está bien. Y por eso se puede haber producido retraso en... Sí, pero queda muy poco. Estamos, de hecho, en la última orden que le mandamos a la tesorería para recibir los fondos. Recibimos la mitad de los fondos que estaban previstas en esas órdenes de pago por una cuestión de organización de la asignación del recurso. Es probable que la semana esta ingresen y ya podamos cancelar todo lo que teníamos pendiente. En esta reorganización que ustedes hicieron interna en el Ministerio de Educación, ¿sigue la provincia cubriendo lo que es el incentivo docente que antes pagaba Nación? Sí. ¿Están recibiendo fondos de Nación o no están recibiendo los fondos de Nación? No, eso se paga desde el CPE porque eso es componente salarial que asumió la provincia desde el mes de diciembre del año 2023. Está bien. El mes de noviembre del 2023 fue el último mes que se transfirió el Fondo de Incentivo Docente. ¿Cuánto significa el Fondo de Incentivo Docente en estos momentos? A valores de hoy no, lo tengo acumulado, todo lo que hemos pagado desde que iniciamos. Significa, en el componente salarial, depende qué tipo de salario es, puede ir entre un 8 y un 12%, significa para el salario docente Cefonid y la conectividad digital.
y anualizado desde que lo empezamos a pagar desde el gobierno provincial, llevamos unos 60.000 millones de pesos invertidos en FONID. No está puesto en duda que eso se discontinúe, digamos. No. Usted que habló de FONID, ¿el FONID pide auditorías médicas, cobertura provincial de algunas otras cuestiones o no? No. Lo de las auditorías médicas es una situación directamente que se encarga ustedes. No, el FONID fue parte de las mesas paritarias nacionales que se llevaban adelante, en este caso con el sector de los docentes, en el marco del Consejo Federal de Educación. Se estableció como un componente salarial que aportaba el gobierno nacional hasta, insisto, diciembre del 2023. Por decisión del gobernador Rolando Figueroa, nosotros continuamos pagándolo con recurso propio y, por supuesto, insistiendo en que el gobierno nacional lo transfiera porque es parte de lo que se establece en la Ley Nacional de Educación. El sistema de auditorías médicas, lo que conocemos como SISO, es un sistema propio. Pensé que estaba dentro de... No, del Consejo Provincial de Educación, que nosotros cuando llegamos ya existía y al que le hemos hecho algunas actualizaciones y le hemos incorporado nuevos indicadores que nos han permitido mejorar los datos del ausentismo docente. Bien, ¿qué inversión hay en auditorías médicas? Y nosotros contamos con un staff de profesionales vinculados con designación al servicio. Son 7 profesionales, 4 de ellos son planta permanente del Consejo Provincial de Educación, que hoy tienen roles de conducción y de mandos medios. Y luego tenemos 9 auditores externos, que son locadores de servicio, que hacen el servicio de auditoría formal. Es decir, revisan el certificado médico, ven que esté firmado por un profesional, que la patología que está señalada justifique la cantidad de días de ausencia que tiene previsto justificado ese certificado. Y luego tenemos en este momento 3 auditores que hacen auditorías en domicilio. No hemos logrado cubrir esos cargos para toda la provincia. Entonces tenemos en zona centro, en San Martín de los Andes y en San Martín y Junín y en alguna región de la confluencia. Bien. Se han detectado certificados, yo no diría truchos, pero certificados que no condicen con lo que el docente podría llegar a tener. Sí, hemos detectado. ¿Han separado a esa gente? Hemos detectado certificados adulterados, por quienes lo presentan, adulterados. En principio pensamos que es por quienes lo presentan y hemos promovido los sumarios administrativos a esos docentes. Son docentes y trabajadores, no auxiliares también. Tenemos 54 casos que estamos, en este caso, sumariando. Luego hemos detectado desvíos estadísticos en la cantidad de certificados médicos que extienden algunos profesionales, que es imposible que materialmente ocurran en un día o en 2 días de realizarse una consulta médica promedio o una consulta a un profesional de la salud mental promedio, ¿no? En tiempos de duración. Desvíos estadísticos sería que un profesional extiende muchos certificados en un día, digamos. Vos lo dividís por una consulta de media hora y da el doble, el triple de lo que podrían hacer. Es decir, habrán detectado, no sé si, que la firma o la letra de la firma no coincida con la letra del certificado. Hemos detectado eso. Es decir, que han sellado y puesto firma en certificados en blanco y luego alguna persona lo ha llenado. No, eso no podríamos decirlo, pero sí hemos detectado que se notan cambios en la caligrafía del certificado, que está adulterada la fecha. Son como certificados mellizos, ¿no? Quizás hay uno original y luego hay 2 o 3 en los que la fecha es distinta, con el mismo cuadro, firmado por el mismo profesional. Entonces, ahí lo que hemos hecho es, luego de chequear con el profesional si extendió esos 3 certificados y ante su confirmación, digo un ejemplo, ¿no? De que no, promovimos los sumarios administrativos con las denuncias correspondientes. Y luego hemos formulado denuncias a través de Fiscalía de Estado a los profesionales a los que nosotros entendemos que hay una suerte de comercialización de los certificados sin que se ejerza adecuadamente la medicina. ¿A cuántos denunciaron? Nosotros elevamos 11 informes
y entiendo que se han promovido 9 denuncias. Esto tiene que ver con que esos profesionales también han extendido certificados a otros organismos del Estado. En algunos casos coincidía. Tengo presente de haberlo conversado con el ministro Nicolini, que hay un par de profesionales que también en los que se verifica la misma situación para personal policial, y además antecedentes de otras denuncias que se hicieron de algunos profesionales de otros lugares. Sí, hay como una dinámica, ¿no? Y hay algunos espacios, algunos profesionales, en particular los vinculados con los profesionales de la salud mental, que son en los que más hemos verificado este tipo de situaciones. Bien. Perdón, hemos hablado con el Colegio de Psicólogos también, muy preocupados por la situación, porque claramente eso también involucra el desempeño profesional de estos profesionales. Pero, ¿son exclusivamente profesionales psicólogos? No. También hay clínicos, hay de varias especialidades de traumatología y demás, pero como lo más complejo para la evidencia física son los certificados de salud mental, claro, porque no un traumatólogo que te dice está fracturado, es más sencillo poder verificarlo, chequearlo. Por eso son más complejas las auditorías médicas de salud mental, las juntas médicas de salud mental también. Entonces lo hemos hablado y con preocupación el colegio ha tomado una intervención importante, generando capacitaciones en los docentes para la elaboración de las historias clínicas, con los profesionales de las historias clínicas, discutiendo nuevamente el código de ética y una serie de cosas. Han tomado un control también desde sus juntas de disciplina, así que nos hemos sentido acompañados también por el colegio. El problema para la cobertura de esos cargos en los cuales se han presentado certificados, ¿hay inconvenientes para la cobertura de esos cargos? En algunos casos sí, y es más estacional que vinculado con la dinámica de los certificados. Estamos en este momento del año con un problema para la cobertura de docentes de nivel primario. Hace ya unos 6, 7 años se verifica que a partir de septiembre... Claro, sí. Cuando comienza a cambiar todo, digamos, ¿no? Sí, probablemente, también queremos hacer una lectura de eso desde la perspectiva de la salud ocupacional, ¿no? Claramente claro. La tarea docente es una tarea que exige o que demanda un desgaste psíquico y físico distinto al de otros trabajadores del Estado. Las realidades en las escuelas son cada vez más complejas, ¿no? Las realidades que afectan a los niños y a las niñas, todo eso repercute en lo que pasa en un aula y, por supuesto, los docentes comprometidos tienen mucho puesto, ¿no?, en la realidad de esas infancias. Entonces, se incrementan unos puntos los certificados médicos y la realidad es que nos faltan docentes en primaria, nos faltan docentes en media. A eso quería llegar. Sí. Es decir, hay coberturas que se hacen muy difícil porque no hay quien se presente. Porque vos decís, tuvimos este año una situación muy compleja en Butarranquil o en Las Ovejas, ahora no me acuerdo, de familias que hicieron público el problema, que no tenían sus hijos, no tenían clase, y no teníamos docentes que quisieran tomar. Butarranquil. En Butarranquil. Claro. Vos decís, es Butarranquil, es complejo, Zona pero rural. Ahora tenemos ese mismo problema en Cutralcó, por ejemplo. Claro, y acá en Neuquén Capital también surgió. Sí, tenemos. En muchas escuelas surgió. Lo que pasa Pero que... en Neuquén, por ejemplo, la situación de Cutralcó nos llevó unas casi 3, 4 semanas resolverlo. ¿Esto tiene que ver con los sueldos? ¿Con que los docentes se están volcando a otro tipo de actividades? Porque es una actividad muy desgastante que tiene sueldos que a esta altura no justifican, digamos, más allá de lo vocacional, esa exigencia. La verdad es que no sé si tiene que ver con los sueldos, pero hay una variable económica que sí. De hecho, en Cutralcó lo que hicimos fue resolver de alguna manera el alojamiento para quienes no son de la localidad. Entonces, no sé si es directamente con los sueldos o los sueldos respecto de otros gastos que en el costo de vida en general, la provincia de Neuquén es complejo absorber porque hay mucho déficit y en ese sentido, aunque no hay específicamente algo pensado, viviendas institucionales para docentes, en el anuncio del gobernador de ayer,
un plan que amplíe la oferta de viviendas siempre resuelve o contribuye a resolver este tipo Está de bien. problemas. Claro, bueno, después, es decir, para los que no han leído, ayer el gobernador lanzó para los próximos 2 años la construcción de más o menos 20.000 viviendas. 20.000 viviendas en el interior que más para el interior, el interior una manera de decir, para distintas localidades y no tanto para confluencia, digamos, ¿no? Localidades que es muy necesario. Volviendo al tema de Butarranquil, a lo que hace referencia el tema habitacional, es el problema que se presentaba con los docentes que no podían llegar a cubrir cargo porque no había dónde alojar a los docentes que tenían Nos pasa eso en Buta, por ahí nos pasa en Octavio Pico, nos pasa en esos lugares en los que es más complejo pensar, resolver todas las variables para radicarte allí. Pero por eso pongo el ejemplo en las Coloradas también surgió algo, pero si bien en las Coloradas es una escuela de alguna manera privada con financiamiento estatal, también surgieron algunos problemas. La residencia, sí. Exactamente. Sí, así que bueno, hay un tema con las coberturas, porque hay un tema que tiene que ver con la cantidad de docentes que tenemos. En media también nos falta cubrir vacantes. La particularidad es que, es decir, cubrir vacantes con docentes, la particularidad es que el sistema de media te permite acceder al sistema sin título docente y con algunas otras habilitantes. Sí, sí. En primaria y en inicial tenés que ser docente. Claro. No podés ser otro profesional con competencias. Claro. En media, cuando yo estudiaba en la secundaria nuestra, la mayoría de los profesores no eran profesores, Claro. sino no tenían título habilitante, Claro. ¿no? Ese era el tema. Yo me refería cuando hablé de la creación de nuevos cargos y horas docentes, porque obviamente que con el crecimiento poblacional se va también incrementando la asistencia, aunque algunos establecimientos baja, pero se va incrementando. La creación de nuevos cargos está previsto para el año que viene. Y ahí tienen que hacer llamado también a Sí, la estamos cobertura. evaluando ahora. El sistema funciona. A partir de agosto las escuelas cargan en los distintos sistemas, que la verdad que tenemos pocos sistemas integrados, que es otra de las cosas que queremos empezar a trabajar, pero cargan en sus plataformas lo que se llaman las previsiones. En esas previsiones todos los años dicen, el año que viene vamos a necesitar estos cargos, necesitamos tanto equipamiento. Estamos ahora sistematizando todas las previsiones de creaciones de cargos y horas para luego elevar la economía del expediente con lo que a nuestra lectura es necesario para garantizar el funcionamiento del sistema. En estos 2 años hemos hecho una creación histórica de horas y cargos, específicamente la mayoría de las horas vinculadas al diseño, a la puesta en marcha del diseño curricular de la secundaria. Llegamos y nos encontramos con un déficit importantísimo, no se había creado prácticamente nada de lo que el diseño curricular exige. Creamos todas las horas y los cargos para las duplas pedagógicas, que son parte de lo que quedaba pendiente del diseño curricular de inicial. Creamos las duplas pedagógicas para las salas de primer grado de más de 19 alumnos para mejorar la alfabetización en el primer grado. Ahora pasamos a la creación de los cargos de los equipos de apoyo a la inclusión, que son equipos que van a fortalecer el proceso de educación inclusiva que la provincia de Neuquén ha resuelto ya hace unos años y que, por supuesto, nosotros celebramos, pero que hay que fortalecer porque si no se convierte en un problema tanto para los alumnos que están en proceso de inclusión como para los equipos docentes que reciben a esos alumnos y alumnas. Entonces se crearon, además de la MAI, que es el docente que específicamente acompaña la trayectoria de ese alumno o alumna con inclusión, se crearon equipos de apoyo ahora para acompañar a los docentes en herramientas que favorezcan un proceso pleno de inclusión educativa. Hay profesionales, psicólogos, que son acompañantes terapéuticos dentro de los establecimientos a los que concurren estos chicos. Eso es una pelea que tenemos permanentemente con las obras sociales. Bueno, pero que está dando un resultado. Yo, por lo que me cuentan algunos padres cuyos hijos van a
tienen esta situación, tienen que ir con un acompañamiento, por un acompañante terapéutico, que el resultado es muy bueno. Es muy bueno. Porque el hijo se está incluyendo mucho más en lo que se tiene que incluir. Claro, ¿no? sí, sí. Y eso es, como te digo, es una pelea que tenemos con las obras sociales, que muchas veces la iniciamos desde, para acompañar a las familias desde el propio sistema, en articulación muy fuerte con la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia, que es la que se vincula luego con las obras sociales, con la Superintendencia de Seguridad Social también, para exigirle a las obras sociales que cumplan con su prestación, ¿no? Hay prepagas que no lo cumplen. Son muy excepcionales las que lo designan sin que medie alguna exigencia legal o que se tenga que intervenir desde otros lugares. Cuando logramos que se cumple, notamos también resultados muy interesantes. Ministra, hablando de los equipos técnicos, sí. Hubo episodios de violencia a lo largo del año y los docentes mostraron un desborde y tal vez una deficiencia como para el abordaje de determinados casos en los que la institución tiene que tener algún tipo de respaldo. ¿Esos equipos se van a fortalecer, los interdisciplinarios, como para que tengan un rol fuerte apoyando a docentes e instituciones? Hemos refuncionalizado ese equipo, que es EAOPIE, es la sigla que los representa. Tenemos ahora en todas las zonas equipos que pueden acompañar en todos los distritos. Trabajamos mucho en la capacitación, estamos tratando de trabajar en herramientas que permitan una primera contención por parte de los equipos. Hemos tenido un año muy complejo en esa materia. Pero sí, hemos trabajado también en una capacitación que de manera muy masiva llevamos adelante en Neuquén y en el interior. Cerca de 2.000 docentes entre todas las sedes se capacitaron durante 4 encuentros en este año, en donde se trabajaron en herramientas que permitan abordar situaciones conflictivas entre pares o con las familias, porque es un fenómeno que de manera creciente compromete lo que pasa cotidianamente en las escuelas. Luego hay otras herramientas que fueron consecuencia de los hechos que pasaron este año, una ley que presentó el sindicato y que luego la legislatura aprobó. Nosotros tenemos durante esta semana una audiencia con el Superior Tribunal de Justicia porque la autoridad de aplicación de esa ley son los jueces de paz, porque es una ley que crea una contravención en el marco del Código de Faltas provincial. Y necesitamos acordar aspectos de la reglamentación para que pueda ser una herramienta efectiva, ¿no? Y que el juez de paz pueda articular en una mediación. Es decir, ¿han hecho un recurso? ¿Han presentado un recurso ustedes? No. Hemos pedido una reunión para terminar de ajustar la redacción de la reglamentación, porque queremos tener una ley que sirva, ¿no? Claro. Reglamentar algo que nos parece idealmente bueno, pero que luego se encuentra en localidades en las que no hay jueces de paz, o que los jueces de paz dicen, no, esto no me corresponde a mí porque el tribunal... Entonces necesitamos articular con ellos y es una reunión que vamos a tener esta semana. Bien. ¿Cuándo va a ser y quién va a ser la persona que vaya? Estuvo la semana pasada reunida con un área que es como una dirección provincial, una coordinación que nuclea a todos los jueces de paz, la coordinadora de legales del Consejo Provincial de Educación, hablando de las primeras cuestiones, ¿no? Las más puntuales que había que desarrollar. Pero nosotros hemos pedido una entrevista con las autoridades del tribunal, en este caso entiendo que sea el doctor Macieres o quien él indique, para poder hacer acuerdos que nos permitan que para abajo todos se entiendan que estamos hablando de lo mismo y que necesitamos resolver. Bien, todavía no tiene ni día ni horario, digamos. En principio el miércoles iba a ser, pero era un tema, estábamos haciendo un tema ajustando agenda. Está bien. Lo último, doctora... la ley del adicional al desarrollo profesional docente y su incidencia en la presencia de docentes en las aulas. ¿Qué ley es esta? Es la que se sancionó a mediados del año pasado, que nos generó toda la situación más conflictiva con el sindicato. Con el sindicato. Nosotros evaluamos que todo el dispositivo que pusimos en marcha para procurar revertir los números del ausentismo docente en el sistema educativo han dado sus frutos, ¿no? Que ha sido como un pool de situaciones. El sistema de auditoría médica, las denuncias, la sistematización de las juntas médicas que nos permitió levantar muchos certificados que hacía mucho tiempo que se tramitaban como una cuestión más en el sistema y que no habían tenido ninguna evaluación. ¿Esto surge del ministerio o surge del Consejo?
No, esa ley es una iniciativa legislativa, ni siquiera fue una iniciativa del Ajá. Ejecutivo. Sí, lo que ocurre es cuando se sancionó, el Ejecutivo la tomó y la reglamentamos. La reglamentamos no sin tensiones dentro del propio Ejecutivo, había quienes creían que tenía que ser más rígida todavía la implementación, pero nosotros analizando tenemos cerca de 80% de composición de mujeres en el personal docente, que muchas de esas mujeres son jefas de familia y están solas frente a una realidad familiar que muchas veces compromete la posibilidad de ir a trabajar, desde el cuidado de los niños hasta su propia situación de salud. Entonces hicimos en la reglamentación algunas excepciones que tienen que ver con cuadros clínicos que en articulación con el Ministerio de Salud son causales que justifican la inasistencia sin que eso comprometa el cobro del adicional. Por ejemplo, cuestiones legales o la licencia por maternidad. La licencia por maternidad es obligatoria, la tenés que tomar o la tenés que tomar. Claro. Consecuentemente no podemos en ese caso resentir el cobro del adicional porque ahí no hay ninguna especulación. No. Bueno, ese tipo de excepciones están previstas en la reglamentación, lo que morigeró bastante el impacto de la aplicación de la ley, pero que nos parece a nosotros que hace también a la salud ocupacional. La intención de la ley no es que haya docentes enfermos que vayan a trabajar para cobrar el adicional. La intención es que aquel que esté tentado de presentar un certificado médico para irse un fin de semana a ver un recital, no lo haga porque va a dejar de cobrar el adicional. Y nos parece a nosotros que todo ese paquete de cosas... Se dio en muchos casos eso. Se dio en varios y nosotros de faltar viernes y lunes, digamos. Bueno, pero esa estadística la logramos modificarla y para eso ese adicional ha sido una gran... Ese adicional concretamente... No es el incentivo. No, es todo el sistema. Pero ese adicional concretamente ataca esa falta colgada por ahí, ¿no? Semana Santa me tomo los otros 2 días. Sí. A eso nos ayudó. Luego el otro sistema de auditoría nos permitió ir un poco más a la profundidad de la situación de la salud ocupacional, ¿no? Y despejar. Tenemos algunos docentes a los que hay que seguir acompañando desde el área de salud ocupacional y otros a los que les hemos pedido que vuelvan a clase. Una cortita que me quedó pendiente. Cuando hablábamos del tema del costo de vida de Neuquén y hacía alusión al tema de las viviendas que anunció el gobernador Figueroa, decía, bueno, específicamente para los docentes no hubo algún anuncio. No, desconozco, yo no estaba, pero vi que se reunieron con varios sindicatos y no había temas. Claro, pero hay un proyecto, ¿podría de alguna forma desde su área potenciarse un proyecto como para que exista puntualmente un plan de viviendas para los docentes? Mira, de hecho, en el marco de la mesa que tuvimos, se habló 2 o 3 veces, en las 2 o 3 oportunidades que tuvimos la posibilidad de hablarlo, porque de hecho muchos sindicatos, ATEN entre otros, han gestionado terrenos en distintas localidades y tienen reservas. Aquí tienen una reserva, tengo presente que en Zapala tienen otra, en Cutralcó tienen otra, de terrenos con destino a los docentes. El mecanismo del Neuquén Habita, que es el que presentó el gobernador ayer, es un mecanismo por el cual se articula no solamente el acceso a la vivienda, sino, y en primer lugar, al suelo urbano, es decir, a recuperar terrenos en los que sea posible la construcción de viviendas. Por eso la articulación con los sindicatos es tan importante. Y a recuperar algunas viviendas que están ocupadas y que continúan ocupadas por quienes no están más en actividad, ¿no? Es posible eso, que es una tarea, un relevamiento que está llevando adelante el IPBU y ADUS, ¿no? Igual que el recupero. Por eso, pero más allá del recupero hay viviendas institucionales que están ocupadas a ver, ¿puedo utilizar la palabra acomodo? Sí. Bueno, que están ocupadas por algún acomodo y no sí, las hace un tiempo la más. provincia desafectó las viviendas, lo que eran conocidas como viviendas institucionales. Conozco el caso de salud, el caso de la policía, sí. Y de alguna manera habilitó se vendieron esas viviendas a quienes estaban ahí. A quienes estaban ocupándolas, sí. Exactamente. Entonces dejaron de ser parte del sistema de apoyo para que esos profesionales puedan por eso hablé de acomodo. Sí, bueno, no, eso lo desconozco, pero... Bien. Pero bueno, se planteó y entiendo que está previsto también que los docentes sean parte. Le pedimos al sindicato en su momento algún relevamiento, por lo menos para tener una aproximación de cuántos docentes no tienen su vivienda propia.
como para saber de qué número estamos hablando y de qué proceso podríamos hacer. Eso también es parte de lo que se está discutiendo en la mesa. Bueno, ministra, le tenemos que agradecer que se haya venido de Traful hasta acá, hasta la radio, Bueno. para estar con nosotros. Siempre es muy amable usted con nosotros cuando hemos requerido que esté. Gracias por venir. Gracias a ustedes, Pancho, muchas gracias. Es un gusto, así que siempre que tenemos la posibilidad de charlar un poco más, vale la pena. Gracias. Gracias.